Voy a empezar acá. Muy buenos días. De verdad, estoy encantado de estar aquí el día de hoy. Gracias a la red, gracias a las y los organizadores por este día. Y pues la verdad es que no supe en la que me metí, ¿no? Me dijeron, ¿por qué no hablas de competencias profesionales para el ejercicio de la psicología? Y dije, sí, claro, pues algo hemos hecho. En 36 años, les decía que ya soy parte del inventario en la universidad, ¿no? Ya cuando cada año van a revisar el inventario, también checan mi placa, ¿no? A ver si todavía estoy vigente. Y pues hemos participado, un gran honor el haber estado como presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza, Investigación y Psicología. Y bueno, hemos seguido trabajando durante muchos años también en el CNI. Y bueno, hablar de competencias profesionales, es decir, ¿cuáles son esas habilidades, esas aptitudes, esos conocimientos que los psicólogos, como profesionistas, debemos o necesitamos tener para ser competentes en nuestro ámbito profesional? Es decir, ¿cómo hacerle? No nada más los que estamos en la trinchera, sino también en la formación de los futuros profesionales de la psicología. Entonces, voy a hacer un recorrido, espero no aburrirlos, de cómo ha sido ese recorrido que para mi gusto intenta, y esta es un poco la ruta que vamos a seguir. Vamos a hablar de algunas, muy pocas investigaciones que hay. Desafortunadamente, algo que nos pasa a las universidades, y espero que no les pase a la red, es nos preocupamos mucho por el diseño curricular, el plan de estudios, y una vez que salen nuestros alumnos, que les vaya bien, cuando en realidad ahí es donde tenemos que ver si realmente hubo un impacto de lo que dijimos que iban a hacer esas competencias, y que si de verdad las estén haciendo, ejerciendo en la toma de decisiones de ese campo profesional. Ahí creo que tenemos un gran reto, todas las instituciones educativas, todas las IES, las instituciones de educación superior, con respecto a qué tendríamos que hacer los psicólogos en el campo profesional. Entonces, ese va a ser un poco el recorrido. Y voy a rematar con un tema que la verdad tenemos que seguir siendo corresponsables, porque eso no es, por un lado, una situación ni persecutoria ni mucho menos, pero que es la acreditación de programas académicos y la certificación profesional. Yo creo que ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que seguir promoviendo, favoreciendo y generando una sensibilización hacia ese cambio en la percepción de nuestro quehacer profesional, ¿ok? Y principalmente en un ámbito, y me van a disculpar, pero es el que más conozco, que es el ámbito de la psicología clínica. Entonces me voy a meter un poquito a este ámbito y les voy a dar, digamos, una radiografía de lo que creo que podría ser importante en términos de desarrollo de esas competencias. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las investigaciones que encontramos es un seguimiento de egresados a través de empleadores que hizo la UNAM. Fíjense cómo dentro de las actividades más reconocidas como necesarias que tenemos que hacer, pues se nos pide que evaluemos procesos intelectuales, es decir, pues es importante. Que trabajemos en dinámicas de grupo, se nos sigue visualizando a los psicólogos como psicómetras, aplicación de pruebas psicológicas, como diagnóstico, que hagamos diagnóstico de la personalidad, evaluación de aptitudes, hacer intervenciones comunitarias, consultoría psicoterapéutica, evaluación de procesos de socialización e implementación de servicios educativos. Eso es, digamos, lo que los empleadores dirían, un psicólogo yo lo contrato si me sabe hacer esto. Y eso es importante, porque finalmente, pues, ¿qué necesitamos? Pues que nuestros usuarios, nuestros clientes, las personas que nos contratan, pues, estén satisfechas porque lo que sabemos hacer se necesita dentro de lo que ellos requieren. Otra investigación, son datos, nada más para que vayamos pensando. Estoy lanzando piedras, ¿ok?
Otro dato. El Ceneval, al hacer una investigación con 900 cachos de participantes en 28 instituciones, este Centro Nacional de Evaluación, evaluó el grado de satisfacción en la preparación profesional. Y fíjense qué interesante. El 60% están satisfechos, pero hay muchísima gente, casi un 40%, que no está satisfecho con lo que encuentra en las universidades. Y solamente un 23% ven que lo que revisan teóricamente les es útil. 23%, es muy bajito. La mayoría de los egresados consideran que la vinculación entre lo que reciben en la teoría y que lo que practican es adecuado. Los métodos y técnicas didácticas en un 66% es adecuado. Sin embargo, el 50% consideran que hay que renovar la planta docente. Espero que los que tenemos esa plaquita no nos quieran renovar, ¿no? Sino que realmente los que tenemos que renovarnos somos los docentes. O sea, tenemos que actualizarnos, tenemos que ver la manera de impactar más, de llegar más a la población, de que realmente tenga un sentido ese quehacer profesional. Más datos. 29% de los egresados trabajan en lo que dicen que estudiaron. 29%. Sin embargo, un 59% siguen preparando tesis y se quedan ahí a veces como esos eternos pasantes o paseantes, no sé, ¿no? De tal manera que luego cuesta mucho trabajo incorporarlos en el ejercicio profesional. Fíjense los datos. Solamente un casi 10% no ha encontrado un trabajo, un 8% no ha buscado trabajo, ¿sí? Y un 2% por situaciones de salud no ha encontrado también en dónde posicionarse. Casi el 70% de los que ya trabajan en el campo profesional lo hacen en actividades relacionadas a lo que estudiaron, ¿sí? Sin embargo, un 40% dicen que esta preparación recibida no necesariamente corresponde a lo que se les dio en las universidades, ¿sí? Y de ese, porcentaje, 43 apenas lo perciben como cercano y 18 como muy alejado. Son datos. Lanzo piedras. Después voy a ver qué hacemos con esto. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo integramos? Si vemos una investigación dada por el OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en cuanto a la educación profesional, se hacen las siguientes preguntas, y que creo que serían muy pertinentes que nos las hiciéramos nosotros si queremos estar formando profesionales en psicología. ¿De verdad nuestros alumnos reciben una formación pertinente o hay un desajuste entre lo que eligen y lo que se les ofrece y las necesidades sociales de los empleadores? Son como 3 rubros importantes. O sea, lo que eligen, ¿por qué elegí psicología? Lo que me ofrecen las diferentes universidades y luego lo que me ofrece el campo profesional. ¿Y saben cuál es el problema? Que a veces está esto totalmente divorciado, totalmente separado. O sea, lo que se nos ocurre a los genios en las universidades no es lo que se les ocurre a los empleadores tienen otro perfil. Y los que estudian están buscando a lo mejor otro tipo de cosas. Ahorita que daba los datos, Hernán, de los estudiantes de psicología, ahora sí que yo tengo otros datos. Vamos a ver cómo nos va. Les voy a decir por qué tengo otros datos y voy a tratar de justificarlo. ¿No hay una sobreoferta de graduados? O sea, de verdad, dijo la 6ª carrera, ¿no? A nivel nacional. En algunos está como número 4 y en las universidades públicas, la UNAM, está en el número 2. En mi universidad es el número 2 de demanda. O sea, sí hay una sobreoferta probablemente de graduados, pues esa es parte de la pregunta que necesitamos hacernos.
Y eso que les ofrecemos como capacidades y habilidades, ¿realmente son las necesarias para su desempeño profesional? Pues tendremos que hacernos esas preguntas, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Ay, perdón, voy cambiando aquí. La que sigue, por favor. Esa, gracias. Ok. De verdad, lo que nosotros decimos que formamos corresponde a nuestra realidad social. Esa educación profesional que ofrecemos responde a esa realidad social y proporciona o favorece ciertas mejoras en esa realidad social o no. Que ese sería realmente, probablemente, el objetivo más importante que tenemos. La que sigue, por favor. Y ahí dale muchos clics hasta que se abra todo. Dale varios, hasta que diga para ser felices. Ese, muy bien. ¿Por qué? Fíjense cómo aquí tenemos que checar esto de manera muy adecuada. Nosotros hablamos de formación integral, de formación en todos los sentidos, holística, ¿no? Pero parte de esa formación que nosotros tenemos que favorecer en las universidades o promover en las universidades tiene que ser un desarrollo personal, pues afectivo e intelectual. Probablemente de las profesiones, la de psicología es aquella donde también nosotros tenemos que estar bien equilibrados, ¿no? Que estar bien, yo les digo, alineados y balanceados, ¿no? Que realmente no haya un desajuste importante. Con una participación social comprometida y con una actividad laboral digna. O sea, que realmente haya una percepción en el mercado laboral de lo que sabemos hacer y que tenga una remuneración adecuada o digna. Por lo tanto, si esa formación integral impacta en los objetivos de las universidades, que es pues promover un desarrollo curricular, hacer un currículum, ¿no? Mejorar nuestra planta docente, otorgar profesores de primer nivel, que hagamos diferentes tipos de intervenciones, sobre todo que sean intervenciones más sociales, más comunitarias, que ayuden más a las personas, ¿sí? Y que esto esté dentro de una situación de vinculación e investigación. Aquí voy a hacer una primera recomendación dentro de esas competencias profesionales. Yo creo, por supuesto, nos echamos un cafecito después de esto si no están de acuerdo y lo discutimos a profundidad. Pero yo estoy convencido que poco a poco tenemos nosotros que ir cambiando el enfoque dentro de la psicología. Hemos tenido un enfoque muy patogénico. Nos encanta ver la enfermedad, nos encanta ver el desajuste, el desequilibrio, pero a veces vemos muy poco desde un enfoque más salutogénico. ¿Y cómo podemos hacer para prevenir el bienestar social? Y eso puede ser a través de diferentes tipos de intervenciones, no necesariamente psicoterapia, porque la psicoterapia de alguna manera ya tiene que ver más con una cuestión de rehabilitación, que es a tercer nivel. Y si vemos los datos son impresionantes. ¿Por qué? Pues porque, no sé, 1 de cada 4 mujeres está deprimida, 1 de cada 4 mujeres sufre abuso sexual, 1 de cada 6 hombres sufre abuso sexual, cada 40 segundos un intento de suicidio. Todos esos datos que no sabemos de memoria, de la OMS, nos dicen, pues hay una gran necesidad por procurar el bienestar. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir revisando el DSM-5, que no tengo nada contra el DSM-5, que está a todo dar, pero nada más un dato, el 75% de las enfermedades que ahí aparecen tienen que ver con un tema que se llama desregulación emocional. ¿Por qué no favorecemos la regulación emocional? Y seguramente no nos vamos a enfrentar a esos problemas que hoy nos estamos enfrentando y que decimos, la pandemia ayudó, depresión, ansiedad, trastornos del estado de ánimo se han incrementado de manera importante. Claro, pero ¿qué estamos haciendo por regular las emociones en las escuelas primarias? Por favorecer esto de una manera más preventiva. Ese es un primer dato. De lo que se trata es que todos vivamos mejor, con un compromiso social y profesional, de tal manera que busquemos construir un mundo más digno, más responsable,
para que todos estemos en bienestar y seamos felices. Eso es lo que buscamos, pero a veces parece que solamente nos quedamos con esa parte que tiene que ver más con el desajuste, con la desadaptación, con la patología, con la enfermedad. La que sigue, por favor. Estos son mis datos, Hernán. Esos son mis datos. Dijo 1000 escuelas que ofrecen psicología. Efectivamente, esos son los datos, incluso que da la Secretaría de Educación Pública. Pero en el CENEIT, ¿qué hicimos? Bien ociosos, o muy obsesivos compulsivos, no sé cómo quieran. Y vimos cuántos programas estaban cerrados, porque muchos ofertan, pero no tienen alumnos. Muchos ofertan, pero nunca se abrió. O tienen 2 programas que en realidad dijeron, no, pues como hay muy poca demanda en este, nada más abrimos uno. ¿Sí me explico? Y entonces de esos 1000 y tanto, se reduce a 812 programas de psicología registrados ante la SEP. Pero fíjense qué interesante, 38 de universidades públicas, 4 federales, 10 estatales y 760 de programas de universidades privadas. ¿No les suena como a negocio? Ahí les va. De esos 812 programas, solamente 102 programas están acreditados por el CNI. Es alrededor del 14%. Muy bajito. Si en el CNI, teniendo esta acreditación, realmente hay una evaluación, un seguimiento de las competencias profesionales, habilidades, conocimientos, etcétera, que van a desarrollar los psicólogos, la verdad es que tenemos 700 programas o más que no sabemos qué enseñan. No sabemos cuáles son esas habilidades, esas competencias que dicen que desarrollan. No lo sabemos. Entonces, no estoy diciendo que sean malos, pero no lo sabemos. ¿Ok? Decía 160,000 estudiantes de psicología. El dato que yo tengo es alrededor de 154,000. No está mal, ahí vamos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Egresan 23,000 estudiantes y solamente se crean 10,000 plazas, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, que va a haber 13,000 egresados, pues que a lo mejor no van a tener dentro del mercado laboral dónde insertarse y que van a tener que hacer una necesidad de buscar trabajo por sí mismos, de ser emprendedores, ¿no? O sea, casi la mitad o más del 50% va a tener que ver con cómo ingeniárselas para ser emprendedores. Y desafortunadamente hay una creciente ocupación laboral fuera del perfil para el que fueron diseñados. Hoy en día, yo no sé ustedes, pero a mí me abruma muchísimo. Yo tengo 2 hijos millennials, uno de 31 y uno de 28. Y la verdad es que trabajan en todo, menos en lo que estudiaron, con eso que se llaman las soft skills, ¿no? O sea, de repente desarrollaron unas habilidades y no es por nada, pues son chambeadores y trabajan y les va bien, pero uno es ingeniero y hace totalmente otras cosas, y otro es diseñador industrial y hace totalmente otras cosas. Entonces, creo que tenemos también que ver ciertas habilidades y competencias que sean más genéricas para ese mercado laboral que a veces está necesitando diferentes perfiles, pero no con esas especificidades que a veces buscamos dentro del campo profesional en las universidades. Y según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en promedio, estas nuevas plazas ofertan alrededor de 8,500 pesos mensuales. La verdad, ustedes pueden decir, pues es un salario bajo, es un salario medio, no sé, pero es un salario que tiene también que dignificarse con lo que hacemos. Otro dato, la que sigue, por favor, perdón. De estos 102 programas, 80 están acreditados y 22 en prórroga. Eso es importante. ¿Qué quiere decir prórroga? Pues que el CNI también te dice, oye, hay que hacer estos cambios, hay que hacer estos ajustes, hay que mejorar en esto. Perdón, pero la evaluación es continua.
Y eso tenemos que estar conscientes de que si queremos realmente buenos resultados, pues tenemos que tener criterios objetivos, claros, medibles, para que podamos mejorar. Si algo no se puede evaluar, no se puede mejorar. Entonces, esos están en prórroga, quiere decir pues, que tienen que hacer cambios. Entonces, un 13-14% del total de programas están acreditados. La que sigue, por favor. Centrémonos en esos 160,000 estudiantes de psicología. Fíjense qué dato. Casi el 50% están matriculados en programas acreditados. O sea, el problema de esas 700 universidades, que no tengo nada en contra de ellas, que no están acreditadas, es que los estudiantes no terminan, hay una gran deserción o ya no llegan al egreso. ¿Sí me explicó? Porque fíjense, el 47% están matriculados en esos programas acreditados. De ese 47%, el 53% en universidades públicas. Es decir, cerca de 82,000 estudiantes vienen de universidades públicas. Entonces, esas 700 universidades privadas no sabemos qué hacen, pero evidentemente no llegan a tener un egreso, digamos, adecuado, pertinente, saludable. ¿Sí? Otro dato que nos da el CNIP, porque a veces decimos, sí, pero queremos estudiar, yo soy psicólogo clínico, yo soy educativo, yo soy social. El 89% de los programas son en psicología general. Yo sé que sus universidades ofertan psicología educativa, social, clínica, etcétera, pero el grueso de la población nos dice al menos 4 años para formarte como psicólogo general. Y ya después viene la especialidad. ¿Ok? Bueno, la que sigue, por favor. ¿Y cuál es nuestra tradición en México en términos de competencias profesionales? La verdad, somos una ciencia muy joven, muy joven. En el 2022 estamos celebrando apenas 59 años, casi 60 años, de egreso de la primera generación de psicólogos de México. De la primera generación de psicólogos. Comparado con los médicos, comparado con los contadores, comparados con otras profesiones, somos una profesión emergente para ocupar el 4º lugar de demanda o el 2º lugar. O sea, en realidad, no es por nada, pero estamos pegando con tubo, con todo. ¿No? Algo estamos haciendo que la gente le está resultando atractivo estudiar nuestros programas. ¿Sí? 49 años de ser considerados como profesionales. Esto es un dato evidentemente de la primera generación de psicólogos que fue en la UNAM, la Universidad Pública de México. Sin embargo, si bien empezaron a salir como psicólogos generales, en un principio como parte de la Facultad de Filosofía y Letras, la UNAM, poco a poco se ha ido posicionando como una licenciatura sola, independiente, o una facultad o una carrera independiente. En la década de los 70 todavía teníamos, sí, en los 70, no hace mucho, digo, a lo mejor aquí hay algunos postmilenios que dicen, pues todavía no nacía yo. Pues sí, tienes razón, todavía no nacía. Pero en los 70 se seguía considerando a los psicólogos como soporte clínico psiquiátrico, el que le cargaba el portafolio al psiquiatra. Le ayudaba con la evaluación psicológica, pruebas de inteligencia, personalidad y ya, pero no en una intervención, ¿sí? Sin embargo, hoy en día, dentro de las áreas laborales que están siendo más relevantes e importantes, estoy hablando ya de 2022, por supuesto, psicología educativa, psicología organizacional, psicología clínica, psicología social, psicología del deporte, psicología jurídica y psicología publicitaria, entre otras. Pero vienen a ser esas 7 como las diferentes áreas laborales más importantes según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero fíjense qué interesante, porque aquí hay una disonancia. No sé en sus universidades, pero en las universidades que más conozco,
Si yo les pregunto, ¿qué quieres hacer terminando la licenciatura? Casi el 80% me va a decir, trabajar en clínica. Como que esa es la expectativa. ¿Pero qué creen? A la hora de los guamazos, perdón, ya de la realidad, solamente el 25% encuentra trabajo en clínica. Entonces, ¿me estoy formando en algo que a lo mejor no voy a encontrar trabajo? Porque el 35% termina, ¿a poco no? Nuestro primer trabajo fue psicólogos educativos. Ese fue mi primer trabajo. Hacía clínica, pero en un instituto. Hacía clínica, pero en una escuela. Hacía orientación psicológica en una formación de chavos de secundaria y de preparatoria. Pero realmente ese 35% trabaja en educativa, un 30% en organizacional, solamente un 25% en clínica y un 15% en esas áreas emergentes. Entonces, pues sí tenemos que ver cómo le hacemos para que esas competencias tengan que ver con el ejercicio profesional cuando tenemos esa realidad. A mí me enseñaron que eso se llama discrepancia, ¿no? Cuando yo quiero algo, pero no puedo hacerlo. Cuando yo necesito una cosa, pero mi realidad es otra. Pues tenemos que ver cómo conjuntamos esto. Bien. Esa fue mi introducción. El panorama general. Espero que digan, caray, ¿por dónde andamos? Lancé piedras. Ahora, ¿puede haber retos en la formación? Pues sí, yo creo que en las universidades tenemos retos, porque nos están diciendo que dentro de esas habilidades que necesitamos desarrollar están esas actitudes de servicio, que nuestros alumnos trabajen en equipo, que tengan participación ciudadana y que utilicen la investigación como un estilo de trabajo, que no vean la investigación como una situación divorciada, ¿no? La investigación usa matemáticas, a los psicólogos no nos gusta la estadística. No, que en realidad la veamos como una parte de un estilo de trabajo. Ese es el reto, me parece, en términos de competencias profesionales. Pero yo creo que el mayor reto que yo veo es cómo le podemos hacer para mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de las comunidades en México. Y hay un tema que a mí me parece fundamental, que es la promoción de los estilos de vida saludables. En pocas palabras, favorecer el bienestar. Metámonos en esa parte que tiene que ver más con una cuestión de prevención, con una cuestión de intervención. Pensemos que no toda la intervención clínica es psicoterapia. Hay muchísimas formas de intervención clínica que no tienen que ver con un proceso terapéutico, ¿sí? Pero también pensemos, y ese es el reto, de si bien entender un problema global, o sea, hoy es impresionante, pero ustedes, si quieren, mañana se pueden ir a estudiar a España o a donde sea. O sea, hay muchísimas posibilidades de intercambio, becas, que a lo mejor en nuestras épocas era más complicado. Y vamos a aprender diferentes necesidades del mundo, globales. Pero esas tenemos que aplicarlas en nuestros contextos locales. Y ese término local creo que es importante. El aprendizaje global, pero con la aplicación local. Ese es un reto en la formación de psicólogos. Favorecer en nuestros alumnos el análisis y la síntesis de cómo lo que estudiamos impacta en nuestra sociedad. Es decir, tenemos que ver la manera en que los alumnos no nada más repitan modelos, sino que los analicen, los digieran, los aprovechen y puedan implementarlos, ¿sí? Y tenemos que seguir fortaleciendo ese término que a mí me parece que es muy importante, la identidad profesional del psicólogo. No somos el apéndice ni el ayudante de nadie, no somos, digamos, un área que tenga que ver nada más con una situación de aplicación, sino con una identidad global. Tenemos que identificarnos como psicólogos, es decir,
qué hacemos, dónde podemos tener mayor impacto y cómo podemos sacar mayor provecho de nuestra profesión. Favorecer la identidad profesional es algo que en los programas de estudio necesitamos seguir impactando de manera adecuada. Que los alumnos cuando egresan digan, tengo muchísimas herramientas, habilidades, competencias que puedo desarrollar en el campo profesional. Que salgan con esa percepción, con esa idea y con esa identidad. Esa es parte del reto. La que sigue, por favor, en términos de formación. Tenemos, por otro lado, que garantizar en las universidades, como retos en la formación, evaluaciones de calidad de los programas. Se me olvidó decirles otro dato, ¿eh? De esos 812 programas, ¿saben que la SEP les dio el REBOE hace 30 años y no se han actualizado los programas? ¿Qué? Pues es que tú tienes tu REBOE, ya te puedes quedar. En algunas universidades, y en las universidades acreditadas, por supuesto, se les pide que se vayan renovando los programas de estudio. Entonces, el reto en la formación profesional es eso. De hecho, estamos ahorita participando en un consejo académico dentro de la SEP, dentro de profesiones, donde propusimos que el CNI hiciera esa evaluación de los programas. La SEP no tiene la capacidad de hacer una evaluación de esos 700 y cacho de programas que tienen REBOE pero que no han sido actualizados. Se puede hacer un mínimo de evaluación, pero de evaluación de calidad para mejorar los programas. Eso es un reto en la formación, sin lugar a dudas. Eso de lo que les decía de local, ¿sí? Y pues la distribución equitativa entre la oferta de programas de psicología y la generación de empleos. No queremos caer en una sobresaturación, que tengamos más psicólogos de los que se necesitan en el campo laboral. Ese es el reto. La que sigue. Eso es en la formación. Pero ahora en la práctica. ¿Qué necesitamos en la práctica? Pues que estos psicólogos se comprometan, ¿sí? La verdad es que los psicólogos somos muy malos para generar y para impactar en leyes o en políticas públicas. La verdad somos malísimos, pero es parte de un reto en la formación, en la práctica. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, a ver, levántenme la mano, conocen la Ley General de Salud Mental. ¿No? Ley General de Salud Mental. Ese es un gran logro de los psicólogos, ¿eh? Les resumo en dos apartados. Uno, es exclusivo del psicólogo la aplicación de pruebas psicológicas. ¿Sí o no? Nos los merecemos en la práctica. Perdón, con todo respeto, pero ¿qué tiene que hacer un licenciado en administración de empresas aplicando un Raven o un Bender? Ah, pues es que es bien fácil. Y si sale chueco, quiere decir que está loquito. No. O sea, ustedes se formaron, llevaron psicometría, teoría de la medida, estadística, entienden por dónde anda la estandarización, ¿qué es eso? ¿Sí? Y que hay pruebas que se pueden aplicar y pruebas que no se pueden aplicar. No es, salió 70, percentil 2 y utilizo un percentil que es el baremo Córdoba en Argentina, que no tiene que ver nada con lo que pasa con los migrantes aquí en Tijuana, ¿de acuerdo? O sea, son realidades totalmente diferentes. Entonces, ese es un requisito y ese es un dato. Y el segundo, que la psicoterapia solamente lo pueden ejercer psicólogos con programa de posgrado. Eso nos protege a todos, ¿eh? Posgrado en psicología clínica, posgrado en psicología de la salud o posgrado en psicoterapia. Oye, y si me pongo mi bata blanca y pongo mi consultorio, ¿me va a llegar gente? Pues a lo mejor sí te va a llegar gente, pero por Ley General de Salud Mental, tu usuario te tendría que pedir tu cédula de posgrado y tú tendrías que ofrecerle a esa persona para darle un servicio de calidad. Y tendría que haber
por parte del Estado una ley que nos protegiera. Los abogados dicen que esta ley es imperfecta porque no es coercitiva. ¿Qué quiere decir? Le decimos al psicólogo, no lo hagas, está muy mal eso que hiciste, tienes que estudiar tu posgrado, pero no impacta en su práctica profesional, porque lo puede seguir haciendo desafortunadamente. ¿Ok? Otro dato en la práctica, la obligatoriedad de la cédula y la certificación profesional. Así como pasa en los programas, ¿a poco no nos pasa a los psicólogos también? Estudiamos en 1970, terminé en el 74 y sigo siendo psicólogo. Y lo que aprendí, pues la verdad es que no tuve chance, no me he actualizado, no he tenido cursos de educación continua y a lo mejor estoy utilizando teorías, técnicas o estrategias que están fuera de lugar, que ya no tienen sentido, o que no hay evidencia empírica para la implementación de eso. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces también tiene que haber como una permanencia de las actividades profesionales, y eso nos toca a nosotros. ¿A través de qué? Pues a través de un colegio de psicólogos. A lo mejor la acreditación es para las universidades, esa chamba le toca a las universidades, pero la certificación le toca a los colegios de profesionistas. El colegio de profesionistas, que dos de los que conozco, FENAPSIME o el colegio de psicólogos de la Ciudad de México, de la Sociedad Mexicana de Psicología, los datos son abrumadores. ¿Tenemos qué? 190,000 estudiantes de psicología. Creo que hay 40 psicólogos certificados por la sociedad. 40. Ni les digo qué porcentaje es, se podrán imaginar, ¿no? El 0.00 algo. ¿Por qué no? ¿Nos toca o no nos toca en términos de competencias profesionales? Claro que nos toca. La certificación también es una preocupación de nosotros. La prohibición de la psicoterapia, o sea, perdón, psicólogo no es psicoterapeuta. Lo tenemos que identificar. No podemos vender espejitos en las universidades. Psicólogo hace intervenciones psicológicas. Psicoterapia es un programa de especialidad. Es como los médicos. Eres médico general, no eres gastroenterólogo, no eres neurocirujano, ¿ok? Pues sí, tenemos que promoverlo. Eso es un reto en la práctica profesional, ¿sí? Y quizá el mayor reto que yo veo es esto de el salario profesional, la labor profesional digna que se merece, un salario digno. Y perdón, pero nos toca a todos. Estoy muy contento porque dijeron cuando me presentaron que actualmente dirijo la clínica o coordino la clínica de bienestar universitario en la universidad. Estuve dando guerra al rector y a todas las autoridades para decir, necesito psicólogos contratados con un salario digno. Me lo acaban de dar hace 15 días. Tengo 8 psicoterapeutas con programas de posgrado contratado para dar un servicio de calidad en la universidad. Perdón, nos toca. Sí nos toca en nuestro quehacer profesional. Porque, ¿qué creen? Pues estaban por tiempo y obra. No tenían las mismas prestaciones que tiene un académico de tiempo. Pues hay cuando ya le caía gordo a alguien, ya adiós. No podía estudiar, no tenía las prestaciones. Perdón, un salario digno. Y eso tenemos que promoverlo todos. ¿Ok? Eso es parte del compromiso o del reto en la práctica. La que sigue, por favor. Seguir atendiendo esas nuevas necesidades de la psicología. Ajá. Ese es un reto, sin lugar a dudas. Otro reto que yo les digo es, tenemos que seguir actualizándonos. Por ejemplo, en las certificaciones se piden un número de horas que tú tengas que asistir a congresos, eventos académicos, profesionales, sean locales, regionales, internacionales, nacionales, etcétera, donde pues te estés actualizando. Pues ese es un reto en la práctica. Por ejemplo,
En los programas de maestría actualmente en psicoterapia se pide que por lo menos haya 700 horas de práctica supervisada. 700 horas. Es muchísimo. ¿Sí? Y por lo menos se pide que haya al año 40 horas de participación en eventos académicos. Hoy, por ejemplo, les podríamos dar por escucharlo pues 1 hora, ya nada más tendrían que preocuparse por 39, ¿no? Y espero que digan, sí me actualicé un poquito, sí me dejó algo este cuate, ¿no? Muy bien. Ser parte de colegios y asociaciones profesionales de psicología que dignifiquen la profesión, ese es un gran reto, ¿sí? Y pues seguir trabajando en situaciones internacionales. La internacionalización nos permite saber pues qué otros modelos, qué otras perspectivas, qué otros sistemas, teorías están haciéndose en otra parte del mundo y que pudiéramos tener una aplicación local. La que sigue, por favor. Bueno, vámonos al ámbito internacional. Dicen el EUROPSI, que es la Asociación Europea de Psicología, ¿sí?, que un psicólogo profesional debe de aplicar principios psicológicos, conocimientos, modelos y métodos de forma ética y científica para promover el desarrollo, el bienestar, la eficacia de individuos, grupos, organizaciones y sociedades. A mí esta definición me encanta, ¿sí? Y que tiene que ver un poco como antes se veía la salud desde la Organización Mundial de la Salud, que era promover la salud, era todo aquello que no es enfermedad, por un modelo más de una adaptación biopsicosocial del individuo. Pues eso es lo que buscamos, ¿no? Esta adaptación en términos de promover el desarrollo, el bienestar y la eficacia como individuo, como grupo y como organización y sociedad. Entonces, la que sigue, por favor. Lo que nos toca es competencias profesionales en términos de qué necesitamos conocer, saber qué necesitamos saber, qué necesitamos saber hacer en términos de habilidades, qué queremos hacer en términos de actitudes y qué podemos hacer en términos de aptitudes. O sea, si estas competencias profesionales se desarrollan en estos ámbitos, vamos a encontrar que el mínimo minimorum, lo mínimo que ha dicho, nos juntamos como consejo técnico con el Ceneval y dijimos, pero sí participé en esas reuniones. Al menos son 3 criterios como mínimo que un psicólogo debe de saber. Debe saber evaluar, debe saber intervenir y debe de tener conocimientos de investigación. Eso es lo mínimo como habilidades. Y eso es lo que es el EGEL, el examen de egreso. Eso es lo que pregunta. Es decir, en términos de competencias, pues cuáles son las informaciones pertinentes, saber de entrevista, técnicas, instrumentos especializados, problemas a los consultantes, cuáles son los instrumentos de evaluación, cómo se miden, etcétera. La que sigue, por favor. Es que ya me dijeron que me queda poco tiempo, entonces me voy a dar prisa. Dicen, de repente se aceleró, le metió el turbo, sí. En términos de intervenciones, la que sigue, por favor. En términos de intervenciones, la que sigue. La que sigue. Gracias. En términos de intervenciones, pues sí. O sea, necesitamos hacer intervenciones a nivel de aplicación de técnicas, estrategias, métodos de intervención. Podemos hacer intervenciones educativas, sociales, clínicas, no necesariamente psicoterapia, evaluaciones de procesos. La que sigue, por favor. ¿Qué necesitamos? Este es un buen resumen. Necesitamos egresados emprendedores, no egresados que estén buscando la lista de trabajo, porque mucho del trabajo que podemos hacer los psicólogos también es a nivel de generar nosotros estas situaciones. Podemos trabajar en equipos interdisciplinarios. Es impresionante cómo hoy trabajamos en equipos interdisciplinarios. También leyeron que yo trabajo con trastornos de la conducta alimentaria.
Yo soy con un psicoterapeuta familiar, con 1 o 2 psiquiatras, con médicos bariatras, con trabajadores sociales, que le damos seguimiento a las personas que tienen problemas de obesidad o un trastorno de la conducta alimentaria. Y lo trabajamos de manera interdisciplinaria. Ay, es que el psicólogo no nos hacían caso. Claro que nos hacen caso y estamos ahí trabajando de manera interdisciplinaria. Y además es un trabajo a nivel hospitalario o a nivel de evaluación clínica en el consultorio. Tenemos que elaborar y presentar más proyectos productivos, sin lugar a dudas, ¿sí? Hay que dar a conocer lo que sí hacemos, no lo que nos hace falta, también promover lo que sí sabemos hacer, en términos de honestidad, compromiso, prospección, empatía y propósitos científicos. Esta parte de unirnos a asociaciones de psicólogos, y yo les diría, realmente la competencia más importante es que tratemos de ser parte de la solución y no del problema. O sea, como competencia es que tenemos que dar respuestas, no seguir esperando que nos den un trabajo determinado. Hacer de la psicología pues, un estilo de vida en el cual podamos comprometernos. La que sigue, por favor. Necesitamos educar en nuestro país sobre el conocimiento psicológico y las competencias de los psicólogos. Sí, publiquen, hagan ensayos, escriban en periódicos, den a conocer esto, que la sociedad sepa lo que hacemos y de esa manera entiendan las competencias de los psicólogos. La que sigue, por favor. Sobre todo, necesitamos enfatizar la psicología aplicada, es decir, los psicólogos estamos llamados a resolver problemas de la población, y si no, véanlo con las diferentes situaciones que nos hemos enfrentado hoy en día, pandemia, temblores, situaciones de crisis, y el trabajo que hacemos los psicólogos ha sido importante, desde la psicología de la salud, desde las contribuciones de las emergencias y los desastres. Tenemos que dar a conocer esto. La que sigue, por favor. La psicología debe articularse con la salud pública, eso es importante, o sea, no es nada más una cuestión de los médicos, no es nada más una cuestión de los psiquiatras en términos de intervención. Los datos son abrumadores, el 85% de las personas no llegan a una atención de calidad en términos de salud mental, y los datos son abrumadores, casi 1 de cada 4 personas va a tener un problema de salud mental, ¿sí? Y solamente el 25% de esas personas que necesitan ayuda reciben atención psiquiátrica y la reciben tarde. Entonces, desde las ciencias del comportamiento tenemos que prevenir y promover la salud. La que sigue, por favor. La comunidad psicológica debe tomar la iniciativa y proponer e implementar todos los programas de intervención que sea posibles. Aquí les pongo algunos ejemplos. Ante el COVID-19, ante situaciones de crisis, ante programas educativos de capacitación, protocolos, con equipos interdisciplinarios, en programas de, hoy en día algo muy importante es facilitar programas de primeros auxilios psicológicos a las comunidades, ¿sí? La que sigue, por favor. Y son oportunas las palabras de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que nos dice: los servicios de salud mental son una parte esencial de las respuestas de los gobiernos. Él se refería al COVID-19. Esos servicios de salud mental son una parte esencial de las respuestas. Deben expandirse, deben ser completamente financiadas. O sea, el problema que tenemos es que sí hay poco financiamiento hacia intervenciones médicas, pero cero financiamiento hacia intervenciones psicológicas. Para dar un servicio de calidad necesitamos esa financiación. La que sigue, por favor. Necesitamos programas de entrenamiento a nivel de posgrado, sin lugar a dudas. La que sigue. Nada más acuérdense de ese continuo de salud mental, donde necesitamos seguir formando desde la parte biológica, psicológica y social. Hay diferentes ámbitos, ¿no? La que sigue, por favor. De tal manera que sí necesitamos
seguir mejorando la calidad de los psicoterapeutas. Y aquí voy a cerrar con un comentario. Los psicoterapeutas hemos aprendido muchas cosas, pero entre otras, que ya no tenemos que estarnos peleando de acuerdo a nuestra corriente teórica. Que muchas de las intervenciones que hacemos tienen más factores comunes de lo que nos habíamos imaginado. Y que realmente el problema en términos de implementar estos conocimientos o estas teorías y estas técnicas tiene que ver, y no lo digo yo, sino que lo dice el APA Monitor, que lo pueden leer de 2022, que hay ciertos factores que realmente ayudan al proceso terapéutico. Y me voy a referir a los tres más importantes que explican la varianza explicada, hasta en un 35%. Lo que realmente ayuda en el proceso terapéutico es una alianza terapéutica, la relación interpersonal. Y eso cualquier enfoque no los va a dar. Lo que realmente ayuda son el que haya expectativas de cambio por parte del usuario. Y eso generalmente la gente llega, así sea con una sola sesión, con 10 sesiones, con 2 o 5 años de procesos psicoterapéuticos. Y lo que realmente ayuda es el establecimiento de esa relación interpersonal genuina y colaborativa. Eso tenemos que formar y ese es el reto en la formación profesional de psicoterapeutas. Ya no les paso lo que sigue, pero creo que con esto resumo lo que quería explicarles. Muchísimas gracias.